iniciamos aquí una serie de conversaciones que nos hablan de un programa compartido entre la Universitat de València y la Diputació de València. Se trata de crear el conocimiento o de convertir el conocimiento de la Universitat de València en algo un poco viajero. Y es que hablamos de 7 programas de extensión universitaria que se van a realizar en comarcas del interior de la provincia de Valencia. Y tenemos a los protagonistas del primer programa, del primer curso, que será el 17 de octubre, y se llama La cultura del vi, historia y patrimonio. Tenemos aquí ya para escuchar con muchísima atención a Llorenç Alapont, que es director del proyecto de investigación La arqueología de la muerte en Pompeya, a Gianni Galello, lo he dicho bien, Gianni, que luego me llamas la atención, ¿eh? Profesor en la Universidad de Valencia en el Departamento de Prehistoria y Arqueología, y también a Jacobo Vázquez, que es arqueólogo y decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva. Bienvenidos los tres. Veo que os lleváis bastante bien, que os sonreís, que incluso os caéis bien, y es que el programa, este curso del 17 de octubre en Utiel, bueno, habla un poco de una competición de cuál va a ser el vino más antiguo del mundo. Hablamos de 2 hallazgos en el 2018, uno realizado en Pompeya y otro realizado en Sevilla. ¿Realmente existe esa competición? Pues yo, según mi opinión, No. no, no existe ninguna competición. Y es verdad que nos llevamos muy bien porque además nos conocemos muchos años. Yo creo que nos conocemos más de 20 años, a Gianni y a Jacobo. Y de hecho cuando saltó la primera noticia sobre este líquido que habían encontrado en Carmona, que todavía ellos no tenían esta convicción de que era vino, yo ya me acuerdo que, o sea, recuerdo que le dije, pues yo creo que puede ser vino. También porque nosotros habíamos encontrado una cosa similar, casi idéntica en Pompeya. Y la única competición que puede haber entre nosotros es una competición por aportar a la sociedad y a la ciencia datos que, por supuesto, son espectaculares, dos hallazgos importantísimos y digamos que si hay alguna competencia será una competencia sana y sobre todo que nos alegramos mutuamente de estos dos hallazgos. Como Jacobo sabe, que creo que fui de los primeros en felicitarlo cuando confirmaron que era vino. Pero los periodistas queremos un titular. Entonces, ¿cuál será el vino más antiguo del mundo? Desde luego ya desterramos el que se descubrió en Alemania, ¿no? El vino alemán, ese ya lo desterramos. Bueno, pues como yo juego en casa, pues el nuestro. Bueno, indicar lo mismo que decía Llorén, a nivel de investigación, a nivel científico no hay competición, al revés, lo que hay es una alegría de que en fechas muy similares se diesen en 2 puntos distintos del arco mediterráneo pues un hallazgo de similares características y que además estudios paralelos estén llegando a las mismas conclusiones. Respecto ya al tema de la cronología, yo creo que nos estamos moviendo en cronologías muy cercanas, tanto la cronología pompeyana como la cronología carmonense, nos estamos moviendo en unos momentos anteriores, evidentemente, a la erupción del Vesubio, anteriores al 79. Entonces puede darse incluso la circunstancia de que estemos hablando de décadas de diferencia entre un vino y otro y que casi no seamos capaces, ninguno de los dos equipos, a verificar cuál tiene a lo mejor 10, 15 años antes que el otro porque nos movemos en fechas bastante similares. Respecto ya al vino de Alemania, que tiene la suerte o la desgracia que no se ha podido analizar porque está sellado, sí es cierto que es un vino del siglo IV y que por lo tanto en ese sentido sí estaríamos hablando que tanto en Pompeya como en Carmona se han documentado, por suerte, unos vinos conservados de mayor antigüedad. El vino de Carmona se ha analizado en la Universidad de Córdoba. Sí, exactamente. Y el de Pompeya se ha analizado en la Universidad de Valencia. Tú, Gianni, has hablado con la persona que ha analizado el vino en Córdoba. ¿La composición es similar? ¿Habéis hablado de la composición estricta? No, bueno, no hemos tenido un contacto directo, si podemos decir que hemos hablado en el sentido que pues, hemos podido acceder a la información en los artículos publicados y averiguar que efectivamente
hay una diferencia evidente en las técnicas que se estaban utilizando. Hay decimos, un desarrollo metodológico que está mirando a cosas distintas, a distintos compuestos. Claro, las decisiones del protocolo metodológico que hay que desarrollar, esto está en mano un poco de la experiencia de los equipos que tenemos a disposición, los equipos, y entonces, claro, que tenemos a disposición los investigadores, pero claro, no hay exactamente la misma instrumentación. Entonces, claro, es la misma experiencia. Entonces, dependiendo cada grupo, la facilidad que tiene al acceso y también el presupuesto que tiene para llevar a cabo una analítica, dependiendo de todos estos factores, se encaucerá la metodología hacia una vía más que otra. Claro, contestar si hay una metodología mejor o peor, realmente no, depende del objetivo de investigación. Y en este caso, los objetivos de investigación son similares, es caracterizar, ¿no? También, pero entra en juego otros factores que yo creo que son importantes, que es la disponibilidad de muestra, por ejemplo, la cantidad de muestra que tiene a disposición, la calidad de conservación de la muestra, las características textural, organolécticas de la muestra que se está analizando. Entonces, claro, realmente, bueno, en futuro se será posible, hubiera que acercarse más en el sentido que las dos matrices hubiera que tratarlas del mismo modo si es posible. Claro, los grupos de investigación deberían de colaborar en modo más cercano, ¿no? En este sentido, no ha habido oportunidad al momento de tener contacto de colaboración entre los grupos la suficiente estrecha para poder hablar de poder llevar a cabo un protocolo analítico similar. En ambos casos hablamos de un vino asociado a un rito funerario. Imagino que esto consolida hipótesis que ya existían a nivel histórico, pero también nos va a ofrecer más cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la sociología. Bueno, por una parte nos confirma lo que ya sabíamos evidentemente por las fuentes clásicas, que es el uso del vino en los rituales funerarios, e incluso ya recordando, por ejemplo, la cena de Trimalción. Trimalción, en una de sus conversaciones durante esa cena, explica cómo quiere que sea su funeral y cómo quiere que le viertan el vino sobre sus huesos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el de Carmona, la urna de vidrio contenía los huesos del finado y estaban enteros recubiertos de vino. Entonces, en ese sentido, evidentemente, es unos datos tangibles que nos están confirmando las fuentes clásicas. El vino es fundamental en los rituales funerarios de época romana, y aunque ya lo sabíamos por otro tipo de análisis, en este caso, al conservarse en estado líquido, lo que ya lo hemos corroborado fehacientemente y de manera totalmente tangible y material, una vez que los análisis han dado los resultados que han sido publicados. Sí, nosotros sabemos por las fuentes, son varios los historiadores antiguos, Heródoto, Plinio, que hablan de uno de los rituales esenciales funerarios era verter vino dentro de la urna, y que además esto lo hacían las personas más cercanas al difunto, la madre, la esposa, la novia, e incluso cuando eran los soldados pretorianos, pues su hermano soldado, el que combatía con él, era el que hacía todos estos rituales, sobre todo el hecho de verter el vino sobre los huesos. En nuestro caso era también una urna de vidrio con los restos de una mujer, novia amabilis, porque tenemos la inscripción con el nombre, pero además de los restos de esta mujer, también encontramos los restos de dos individuos más, que eran dos niños, uno de 5 años y otro de 3 años aproximadamente.
Pero además, por ejemplo, Plinio describe que los vinos en época romana eran de diferentes tipos y muchos de ellos llevaban plantas, ¿no? Lo que se llama vinos ficticios, que se añadían plantas aromáticas, se añadían miel, otro tipo de elementos para incluso pues, que ese vino tuviese un sabor o una finalidad particular. Entonces, solo descubriendo vino en estado líquido podemos encontrar estos elementos. Es verdad que la presencia del vino ya se ha constatado en el pasado, pero siempre ha sido mediante, digamos, sedimento que ha dejado ese vino, que deja una serie de rastros. Tener el vino líquido es una cosa excepcional que te puede aportar muchos más datos, ¿no? Y aparte de esto, a mí me ha parecido una cosa curiosa, digamos, con este tipo de cosas diversas entre el vino de Carmona y el nuestro, es que ellos tienen vino blanco y nosotros tenemos vino tinto. Es una cosa interesante, ¿no? Bueno, probablemente muchas personas estarán preguntando, el vino es materia orgánica, al final, ¿cómo se ha mantenido líquido tantos años? Si no estaba completamente sellado como el de Alemania, ¿cómo se ha conservado en ese estado? En el caso concreto de Carmona, porque podríamos decir que el contenedor no era en sí misma la urna, sino que es el mausoleo. Entonces, la urna la encontramos nosotros dentro de un mausoleo subterráneo, el cual estaba intacto desde el momento en que se produjo su cierre. Tras la última deposición funeraria, se cerró el mausoleo y el mausoleo ha quedado clausurado 2000 años. Entonces, eso ha generado, me imagino yo que será un caso similar al de Pompeya, que el mausoleo entero estaba encapsulado en roca. Entonces, la humedad ha sido siempre constante, las condiciones dentro del mausoleo han sido constantes y eso es lo que ha permitido que se conserven no solamente el vino, sino que se conserven tejidos. Por ejemplo, tenemos seda, que se conserven también elementos que hemos podido, con los análisis, determinar que es perfume. Es decir, se han conservado sedimentos de perfume, en este caso con esencia de pachuli, y por lo tanto es el propio contenedor, el propio mausoleo funerario, el que ha funcionado, entre comillas, como la botella de Speyer en Alemania, generando esas condiciones idóneas para que en este caso se conserve materia orgánica como cuero, como seda y como es en estado líquido el vino. El caso de Pompeya es un caso similar. Primero, el hecho de que se encuentre dentro de una urna de vidrio, que evidentemente no es porosa, no se puede evaporar el vino, porque nosotros estamos convencidos de que, si no en todas, en muchas de las urnas contendrían este vino, pero la mayoría de estas urnas son urnas cerámicas porosas que el vino se evapora, ¿no? Se puede evaporar y se puede condensar. En nuestro caso estaba dentro de una urna de vidrio que estaba con la tapadera sellada con mortero, o sea, evitaba que se pudiese evaporar. Pero además esta urna sellada con mortero estaba en el interior de una caja metálica. Esta caja metálica estaba dentro de una estructura con dos tejas a la capuchina que lo protegía. Y todo esto estaba cubierto por 2 metros de piedra pómez. O sea, era un estado de conservación que era perfecto para que el vino se conservara en ese ambiente. Llorens, nos has hecho un poco la descripción de cómo es el hallazgo, hallazgos que la mayoría de los mortales nunca vamos a ver, solamente los veis los arqueólogos y solamente lo vemos los demás en las películas. Pero Jacobo, también me gustaría que hicieras un poco, como Llorens, que nos describieras un poco cómo llegáis a ese lugar que hemos visto en fotografías y que es bastante... a mí me ha llamado la atención, muy bien conservado, con 6 espacios muy determinados, o 7, no lo sé, pero que nos expliques un poco, que nos hagas un poco como de testigo, que nos describas cómo es el lugar, y además está debajo de una casa normal, ¿no? Que se inician unas obras y se descubre eso, ¿es así? Sí, es así, vamos, Carmona tiene un conjunto arqueológico que su máximo potencial es una necrópolis romana con tumbas de similares características a la que nosotros hemos excavado. En este caso, esta tumba, que pertenece a esa necrópolis, pero está en la parte actualmente urbanizada de la ciudad, una familia inició obras dentro de su casa y con la suerte que uno de los operarios
se abrió un pequeño agujero en una pared, entonces nos conocía evidentemente de las excavaciones de Carmona, contactó con nosotros y nos dijo, se acaba de abrir un agujero, creo que hay una mina de agua, que en Carmona estamos estudiando minas de agua, Juan Manuel Román. Entonces nos acercamos allí, pertrechos con todos los equipos de mina de agua, y por un pequeño agujero nos deslizamos, lo grabamos en vídeo, y a medida que estábamos entrando nos estábamos ya dando cuenta que no era una mina de agua, sino que se trataba de un mausoleo romano, en este caso intacto, y completamente vacío de sedimento, y lo que pudimos comprobar es que había 8 lóculi, 8 hornacinas para depositar urnas, solo se habían utilizado 6 de las 8, las otras 2 nunca se llegaron a utilizar, y que en 2000 años nadie había entrado y que se había producido muy poca desestabilización de la estructura. Habían caído algunos fragmentos de estuco, pero los ajuares estaban en su sitio, las urnas estaban en su sitio, y la verdad que, como comentas, es algo que en este caso ha vivido un arqueólogo, pero que muy probablemente no va a volver a vivir en la vida. Es decir, que no es una cosa tan común al mundo arqueológico que encontremos las tumbas intactas y sin expoliar, más bien es lo contrario. Por eso es un caso excepcional, hacía cerca de 100 años que no se documentaba en la necrópolis de Carmona una tumba completa y sin expoliar, y tuvimos la suerte, y también hay que agradecérselo al operario que llamó, porque perfectamente podían no haber avisado y no nos hubiésemos enterado jamás, que avisó y que ¿Eso entonces se ocurre a activaron veces? los En una protocolos. obra alguien tapa y dice, aquí se queda esto y continuamos. Sabemos que ocurre, ¿no? Actualmente las normativas, tanto municipales como autonómicas, están para impedir que eso pase. El problema está en que todavía hay veces en las que sucede. Y en este caso concreto es una de las veces en las que sucedió. Desde mi punto de vista, no me importa decirlo, en un sitio que no debería de haber sucedido, porque está relativamente cerca de la necrópolis, de una zona muy protegida. Entonces se desarrollaron una serie de obras que tocaron una pared de roca, y al tocar esa pared de roca apareció la entrada a la sepultura. Entonces, en este caso, pues fue una suerte que tuviesen a bien avisarnos, porque si no, probablemente a día de hoy estaría solamente Llorens sentado con ustedes. Bueno, en cualquier caso, la investigación de los tres va a añadir algún párrafo a la historia. ¿Qué se siente cuando eso ocurre? Como decía Jacobo, eso no es tan habitual, aunque seas arqueólogo y aunque lleves toda la vida investigando. Bueno, nosotros digamos que trabajamos para contribuir a la investigación y a la historia, ¿no? Es una aportación más, no será la única, y nuestros colegas están trabajando, y también tenemos que decir que es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Nosotros estamos aquí un poco dando como la cabeza visible detrás de un equipo de mucha gente que trabaja pues duramente, investiga, y entonces es un trabajo de todo un equipo, y es un trabajo multidisciplinar que va a servir para que nuevas investigaciones aporten más, sepamos más, sobre todo lo que nosotros, que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer, es crear conocimiento para saber cómo era la sociedad romana en el pasado, cómo eran los rituales, cómo era la ideología, cómo vivía la gente, y un elemento tan importante actual como el vino, cómo ha perdurado desde hace 2000 años hasta rituales religiosos que se practican hoy en día, ¿no? Que el vino como elemento ha perdurado como líquido, como sustancia simbólica hasta nuestros días. Y nosotros hemos tenido, a mí no me gusta decir que hemos tenido la suerte, porque no ha sido suerte, ha sido un trabajo muy duro de llegar a poder encontrar estos materiales, pero que estamos sobre todo contentos de crear este conocimiento que va a proporcionar más conocimiento detrás de nosotros. De todo modo, cuando nos enfrentamos a materiales, o en este caso líquidos de hace miles de años, sí, pero evidentemente también del punto de vista, bueno, el cual me
que soy yo un arqueómetra, entonces lo miro desde un punto de vista del material, también hay que tener en cuenta que, claro, cuando decimos la palabra vino, pues hay que tener también cuidado, porque realmente estamos hablando de una matriz que ya no es vino realmente, sino, pues para ser un poco más específico, o sea, puede haber conservado compuestos orgánicos, en este caso, que como son algún tipo de ácidos, que pueden ser característicos de una sustancia. Entonces ahí hay la base interpretativa, también con la control de calidad que hay que hacer per después entrar nell'ipotesi del vino. O sea, cuando hablamos de vino y de una caracterización de vino, hablamos de una hipótesis, no hablamos de que sí que así. Es una sustancia líquida que ha conservado unas características con unos compuestos. Hay unos compuestos que pueden ser indicadores de esto, en nuestro caso de esto más otras cosas. Es evidente que siempre cuando las cosas se tienen que publicar a nivel científico, donde habrá los colegas, compañeros y compañeras especializados que juzgarán la calidad de la investigación, la robustez y la reproducibilidad de los análisis que hemos llegado a cabo. Y esto bien, lo quiero entender que una pequeña tertulia así, pues decimos donde se dan unas indicaciones genéricas, pero lo que tenemos que apuntar, y es muy importante decirlo, es que nuestra investigación tiene que pasar, en el caso de Carmona, han pasado una revisión de la metodología aplicada, por esto ha sido publicado en una revista de primer cuartil del área de arqueología como el Journal Archaeological Science Report. En igual modo, el camino que estamos haciendo nosotros, que la revista que accederá esto, nuestro trabajo, pues es una revista que da unas garantías de calidad y donde las cosas que se dicen serán matizadas. Por esto invito siempre e insisto al público también que va a escuchar el audio o la grabación de ir a las fuentes originales. Y en el caso del vino del carbón, la fuente original está publicada en una revista científica. En nuestro caso, las cosas que hemos dicho, de momento no hay que hacerle caso hasta que no haya la revista que la ha aceptado, la revista científica, donde hay especialistas de alto rango que van a evaluar nuestras investigaciones. Vale, tienes toda la razón, Gianni, pero Jacobo, como persona, no como científico, ¿qué sentiste cuando te deslizaste por ese orificio y llegaste al lugar? Pues no sabría decir qué es lo que sentí en ese momento, porque realmente me quedé anonadado, sinceramente, porque nos esperábamos una mina de agua. Y claro, en el momento que entramos con los cascos, con las luces y empezamos a ver las paredes pintadas, en el propio vídeo que grabamos estamos cerca de 3 minutos, mi compañero Juan Manuel Román y yo, sin decirnos ni una palabra. Literal, mirando asombrados, mirándolo todo, sin movernos prácticamente para no alterar el suelo, comprobando en el polvo del suelo si había pisadas de otras personas por si habían entrado operarios o no. Y estuvimos cerca de 2 o 3 minutos sin decirnos nada. Yo creo que la sensación es anonadado, literalmente, me colapsé. Colapsé no de la alegría de lo que estaba viendo, sino colapsé del estado de conservación que tenía la estructura y sabiendo lo que eso significaba. Porque al final uno es persona, pero no puede eliminar la parte científica que tiene. Entonces, cuando uno ve esas cosas, sabe lo que tiene entre manos y ya sabe, y entenderme, que tiene un problemón de años en el cual tiene que revertir a la sociedad pues todo el mayor esfuerzo posible para dar unas respuestas, unas interpretaciones y unas hipótesis que después valdrán a otros científicos para anularlas, para hacerlas avanzar, para matizarlas, y es fundamental. Yo le digo a mis alumnos del máster que la arqueología siempre vuelve.
que lo que nosotros hagamos hoy, que sí, pero que dentro de 30 años va a volver, y a lo mejor vuelve con un doctorando que tiene 30 años menos que tú y que ha empezado a estudiar esa línea y vuelve a ti a preguntarte acerca de tu intervención. Entonces, anonadado por lo impresionante que era aquello y anonadado por el trabajo que sabíamos que teníamos por detrás y que a día de hoy seguimos teniendo. Como todo lo que contáis me parece apasionante, quería para acabar pediros vuestra opinión de qué significa para vosotros como profesores y como profesionales y como investigadores de iniciar este curso en UTIEL, en el que de alguna manera se lleva el conocimiento de la universidad como un templo a lugares del interior, en este caso de la provincia de Valencia, pero podría ser en el resto de España, donde probablemente muchas personas no tienen el mismo acceso al mundo de la educación y desde luego de la cultura o de la universidad. Para nosotros es muy importante la idea de que nosotros no investigamos para la arqueología, para nosotros, sino investigamos y trabajamos para la sociedad. Jacobo, tú que vienes desde Sevilla, a Bueno, UTIEL. yo vengo de Sevilla a Utiel encantadísimo. La verdad, porque hace mucho tiempo que no pisaba Valencia, en concreto 47 años. Y la verdad que yo creo que es fundamental acercar la difusión y la divulgación, es una labor que va unida al arqueólogo. Es decir, el arqueólogo por obligación debería de difundir todo lo que está haciendo y el conocimiento que está aportando. Pero el ya trasladarlo a otras regiones en donde muy probablemente haya gente con interés, pero que no tiene capacidad de desplazarse a los grandes núcleos urbanos en donde se están generando encuentros científicos, etcétera, yo creo que es fundamental y que es una experiencia que evidentemente debería de ser extrapolable a otros sitios, el generar pequeños núcleos de difusión de conocimiento alejados de las grandes ciudades en donde estamos acostumbrados anualmente a recibir pues, a especialistas de todo tipo, a generar jornadas, congresos y demás. Entonces yo creo que es una iniciativa loable y que además debería ser exportable. Gianni, tú que estás mucho tiempo dentro de la Universidad de Valencia. Sí, si bien desde el punto de vista académico, o sea, científico, uno de los grandes desafíos en estos casos de estudio es entender y analizar algo que no sabe realmente lo que es, porque no puede lanzar hipótesis antes que lleva a cabo la analítica. También estamos conscientes que hay un ciclo que hay que respetar. El ciclo empieza en los laboratorios, en la excavación, pasa a los laboratorios, llega a las conferencias, a las publicaciones, que es un modo de divulgar, pero después, en los últimos años especialmente, se refuerza la idea que la ciencia, incluida la arqueología, tiene que estar en la calle. Por esto, de hace ya algunos años, hay iniciativas fantásticas como pueden ser la European Research Night, que están lanzadas a nivel de Comunidad Europea, donde cada última semana de septiembre se reúne la comunidad científica en las calles, las universidades, los museos están en la calle y acogen a millones de personas curiosas con sus stands haciendo ver lo que se hace. Igualmente es verdad que normalmente estas oportunidades lo tienen los centros urbanos más grandes, ¿no? Otras oportunidades que se da hoy día en el mundo académico dentro de la Universidad de Valencia son la oportunidad a través, por ejemplo, la unidad de divulgación de la cátedra, la divulgación de cátedra de la Universidad de Valencia. También se va a los colegios, se ofrecen talleres en los colegios, se entra también en ámbito de las escuelas, de los colegios, de todas las edades, ¿no? Primaria, secundaria. Pero claro, lo que es aún más difícil es llegar en las zonas más lejanas de los centros urbanos, donde estoy de acuerdo con mis compañeros, pues habría que insistir y esforzarnos también se hace desde también el Vicerrectorado de Cultura de nuestra universidad, con también la cátedra a la sociedad, ¿no? Que llega en los
pueblos de alrededor, en este caso de Valencia, donde hay profesorados y agregados de esta universidad que hacen sus cursos como en el Unisociedad o en la Naugran y llegan para ofrecer conocimientos que se han adquirido y acabar un poco todo este ciclo al cual hemos hecho así referencia. Empieza en la excavación, en los laboratorios, la publicación, la divulgación, pero también la divulgación más allá, llegar más allá en el territorio, poner raíces también donde el acceso a información o noticias novedosas de investigación no es tan fácil. Pues Llorens, Gianni, Jacobo, muchísimas gracias por la conversación, pero sobre todo muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.